Tabla de integrales. ¿Cómo estamos? Bueno, lo que vamos a ver son integrales, la tabla de integrales, pero como las integrales son las antiderivadas, voy a partir de las derivadas, marcar un poco las diferencias y de ahí vamos a ir explicando algunos con algunos ejemplitos. A la izquierda se presenta la tabla de derivación y a la derecha se presenta la tabla de integración. Bueno, veamos primero. La tabla de derivación, vamos a suponer que ya lo conocen, así que pasamos a las diferencias. He puesto los ordenados de la manera que más se le parezcan. Vamos a empezar, por ejemplo, con la derivada de un número. La derivada de un número, la derivada de una x es 1. La derivada de 2x es 2. La derivada de 3x es 3. ¿Qué pasa acá? Cuando diga un número, 2, 3, 4, en vez de sacarle la x, como veníamos haciendo en las reglas de derivación, en integrales lo que hay que hacer es ponerle la x. O sea, básicamente sería lo contrario. Entonces acá dice que yo le tengo que poner la x más c. Por ejemplo, la integral de un número. ¿Qué podría ser un número? Un 6. ¿Cuál es la integral de 6? Que dice que yo le tengo que agregar la x y el más c. En todos los casos, siempre le tengo que agregar el más c, 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 para que sea una familia de primitivas. Eso lo dejamos como para cuando se vean las definiciones de integrales, que son dos. Por ahora, vamos a decir, se le agrega siempre más c. Bien. Acá, si no hay nada, hay un 1 imaginario. ¿Cuál es la integral de un número? De un 1, una x más c. Esa es la primera regla. Ponemos otro ejemplito más de acá. La integral de 4 es 4x. La integral de 7 sería 7x. Entonces, en derivada le saco la x, en integrales se la pongo. Listo. En derivadas, la derivada del seno es coseno. En integrales es menos coseno. O sea, en derivada es más, en integrales es menos. Una cosita para poder simbolizar las integrales, se le pone ese simbolito, que es como una S. Al final se le pone el diferencial x. Y eso significa que yo tengo que integrar lo que está dentro. En derivada, nosotros lo simbolizamos cuando la i rayita o i apóstrofe, i manchita, como quieran decirla. ¿Bien? Entonces, también puedo diferenciar según el símbolo. Si tiene i rayita, estoy derivando. Si tiene una s y un diferencial, estoy integrando. Seguimos un poco con las diferencias. La derivada del coseno es menos seno. En integrales, ahora es seno positivo. Más c. Siempre más c. Entonces, en derivada es más, en integral es menos. En integral es menos, en derivada es más. Vamos ahora un poquito más abajo. La derivada de a a la x es a a la x. En integrales también lo es. Y nos vamos a parar acá. Entonces, por ejemplo, vamos a venir por aquí. Vamos a hacer un par de líneas. Entonces sería la integral. Vamos a poner e a la x más seno de x más 9 diferencial x. Entonces veamos. La integral de a la x es a la x. Más la integral del seno menos coseno. Pues más por menos, menos. La integral de 9 es 9x. Más c, que es una constante. Bueno, seguimos por acá. Vamos ahora. Me queda acá. Ya pasamos. Acá el de la a. En la de a elevado a la x, que vendría a ser un número. Por ejemplo, 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x. Ahora es lo mismo, pero en vez de poner por logaritmo natural de a, ahora es sobre el logaritmo natural de a. Es decir, donde antes, cuando nosotros derivamos, ponía lo mismo por logaritmo natural de 2, ahora en integrales sería lo mismo sobre logaritmo natural de 2. O sea, lo que antes era por, ahora es dividido. Fin. Lo que antes era por, ahora es dividido. En integrales. Vamos a hacer un ejemplito más. Entonces, donde antes, cuando nosotros tenemos que derivar 3 a la x, es lo mismo por logaritmo natural de 3, ahora en integrales, diferencial x, sería lo mismo sobre, esto ahora se pone sobre el logaritmo natural de 3. Lo que en derivada es por, en integrales es dividido. Todo es así. Seguimos un poquito con las diferencias. Vamos por acá un poquito más de zoom. Veamos, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural. Atenti, son cosas diferentes. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural. Es en sentido contrario. Gracias a Dios, estas no las encontramos en integrales. En realidad sí, pero una tabla de integrales más extensa. Acá estamos viendo como lo mínimo de integrales.
Quiero explicar así lo básico, que se va a integrar. Pero se le agregan unas reglitas más. ¿Qué vendría a ser estas? Pasamos a explicar. Entonces veamos. Pam, 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 pam. Le vamos a poder hacer un poquito de zoom. Vamos con la reglita número 1. La reglita número 1, vamos a poner ejemplo, seno de 4x. Cuando nosotros tenemos que derivar esto, ¿qué hacíamos? La derivada del seno de 4x es coseno de 4x por 4 cuando aplicamos la regla de la cadena. Esa es derivada. Pero ¿qué dice ahora en integrales? En integrales dice lo siguiente. La integral de seno de 4x, el 4 vendría a ser mi valor de k. Le vamos a poner con un colorcito más chiquitito acá. El 4 vendría a ser mi valor de k. ¿Qué tengo que hacer ahora? En vez de poner el por 4, voy a poner sobre 4. Entonces, donde antes era esto así, ¿qué dicen las integrales? Primero, es negativo. Es negativo. Ya no va el por 4 ahí. Va el 4 abajo. Más constante. Entonces, donde era más, el otro es menos. Donde era por, el otro es dividido. Vamos a hacer una más. Vamos a dejar ahí que se vea la reglita. Ahí está. Entonces, la integral de seno de kx, donde k es un número, se copia igual sobre ese número. Más constante. Listo. Ahora vamos a pasar con la regla de abajo. Es la misma, pero con coseno. Vamos a decir así. Se salió. Ahí está. Bien. Vamos con la del coseno. ¿Qué dice? Coseno de kx es seno positivo de kx sobre k. Entonces, coseno de k, que es un número, vamos a ponerle acá 6. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice lo siguiente. ¿Qué va a ser? Seno de kx, k que vendría a ser el 6, sobre 6, más constante. Uno más para cerrar. Entonces, coseno de 3x, entonces ahora es seno positivo de 3x sobre 3, más constante. Eso dice la regla. Y nos queda la última. La última vendría a ser la reglita de la e. La reglita de la e, ahí la podemos ver, es sencillita. Es lo mismo sobre k. Si se fijan, es siempre sobre k, siempre sobre k, siempre sobre k. Siempre que es k el número que acompaña a x. Entonces vamos a ver la reglita. Nosotros antes, en derivadas, cuando derivamos la función exponencial, entonces nos quedaba lo mismo por 3, que es justamente porque aplicamos la regla de la cadena. Vamos a otro ejemplo. En derivada, e a la 4x, nosotros era lo mismo por 4, por aplicar la regla de la cadena. Ahora en integrales, el mismo ejercicio. Ahora en integrales, está un 4, el mismo ejercicio, dice que en vez de poner por 4 y por 3, yo tengo que poner dividido en 4 y dividido en 3. Entonces, el primer paso sería copiarlo como está. Y acá le agregamos sobre el valor de k. Entonces acá, uno más chiquitito, ahí está. Entonces sería sobre el valor 3, sobre el valor 4. Siempre sobre el valor de k, siempre sobre el valor de k. Entonces, en vez de poner el 3 al costado, lo ponemos el 3 abajo. En vez de poner el 4 al costado, lo ponemos el 4 abajo. Y vamos a hacer lo último como para cerrar, así no se hace tan largo. La otra cosita que me cabe aclarar, vamos a ir sacando esto para que no moleste. Bien, los únicos que se cambian de signo es el seno y el coseno. Vamos a ir por acá, vamos sacando esto. Bien, entonces, el seno es coseno positivo de la derivada, el seno es coseno negativo de la integral. Son los únicos que se cambian de signo. El seno y el coseno aquí y el seno y el coseno acá. Todo lo demás lo mismo, o sea, el mismo signo. La derivada de a la x, la integral igual, pero mantiene el signo. Acá es lo mismo por logaritmo natural de a, acá es lo mismo por logaritmo natural de a, pero mantiene el signo. O sea, no se le cambia el signo. Lo único que se cambia el signo es el seno y el coseno. Por ahí, como entra en confusión, pues sí, che, ¿cómo es la derivada del seno? ¿Es positivo, negativo, un quilombo? Yo tengo este truquito, que es el truquito del siguiente. Entonces no sabemos, vamos a ponerlo acá. Y ya con esto cerramos. Nosotros sabemos que la derivada del seno es coseno.
nosotros sabemos que la derivada del coseno es menos seno. Esto me lo enseñó una alumna. La mayoría, las mejores cosas que sé me lo enseñó una alumna. Y la derivada del menos seno sería menos coseno. Esas serían todas las derivadas de izquierda a derecha. Y la derivada del menos coseno vuelve a comenzar para allá. La derivada del menos coseno sería seno positivo. Y hace así. Todo eso lo que estoy haciendo acá es derivando. Ahora, ¿cómo se integra? En sentido contrario. Si yo te preguntase, ¿cuál es la integral? Con otro color. Si yo te preguntara, o preguntase, no sé cómo se dice. La integral de menos coseno, vamos hacia el lado de la izquierda. La integral de este, vamos hacia el lado izquierdo. La integral de este, vamos hacia el lado izquierdo. Y finalmente hacemos así. Esto sería integrar. En el caso que el tema del signo se me genera una complicación, me puedo acordar ese truquito. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la integral de coseno? Te separan acá, miran a la izquierda. Ah, es esta. Si yo les dijera, ¿cuál es la integral del menos seno? Pongámosle. Ustedes miran acá a la izquierda. Ah, debe ser esta. Listo. Un truquito, espero que les sirva. Si les gusta, le ponen me gusta. Esta sería la explicación de la tabla de integrales partiendo de la tabla de derivadas. Y chau, 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 chau.